circuito, Puerto Garaj, un asilo de ancianos clandestino, recuperando algunos ancianos residentes ahí por maltrato. ¿Qué sucedió y cómo fue? Bueno, buenos días ante todo. En principio sí fue el día jueves a las 4 de la tarde se presentó una persona en una comisaría de Tuara denunciando supuestas situaciones de abusos y de ataques a personas mayores y mujeres. Rápidamente se hizo una investigación, pudimos acreditar la existencia de ese psiquiátrico, también todas las circunstancias que están diciendo esta persona, y se organizó un procedimiento con el Ministerio de Salud, conjunto con el Ministerio de Salud y con la municipalidad. Nosotros al principio lo que tenemos que siempre aclarar es que el control sanitario de salubridad en cuanto a las habilitaciones tanto de salud pública como comerciales son justamente de salud pública y de la municipalidad. Nosotros actuamos en el caso de la existencia de un delito, o sea que eso se transforme ya no en un mal cumplimiento o en una falta de inhabilitación, sino que en un delito. En este caso también debo decir que nos encontramos una situación muy diferente porque no existen prácticamente investigaciones anteriores sobre el hecho. O sea, no hay, si bien pidió una habilitación en el año 2018, después no hay ningún tipo de tramitación. O sea, nunca fue controlado, no tenemos otros registros, por ejemplo, ni de la municipalidad ni de salud pública, con respecto a la cantidad de personas que había ahí, desde cuándo funcionaba, en qué condiciones. Porque vuelvo a repetir, intentaron una habilitación provisoria de 2018, la dejaron en ese nivel, o sea, nunca llegó porque nunca cumplieron con los requisitos, y después no existe mayor control, o sea, no tenemos controles anteriores y además del secuestro de la cosa prácticamente no existe registro. Algún cuaderno donde se anoten algunas cosas, como ingreso tal, el nombre de una persona, alguna dirección, más de eso no hay. Entonces, bueno, la investigación continúa o fue lo primero, la primera obligación que tenemos es hacer cesar los efectos del delito, ante la presencia de un delito, hacer cesar que era sacar a esas personas de ahí, ponerlas a resguardo. En su principio todos vinieron los familiares, pudieron acreditar la posibilidad de cuidarlos y sobre todo la atención médica que necesitaban. Recibieron atención de médicos gerontólogos, clínicos, había psicólogos, y se va a hacer o se va a ampliar para ver cuál es la situación global que existía con respecto a esta persona y la que tuvieron anteriormente. Porque voy a repetir, toda la información que existe, la que se está procesando ahora, porque cada uno de esos grupos está haciendo un informe específico por cada uno de las personas que se encontraron en ese lugar. Básicamente vamos a tener 3 informes, del Ministerio de Salud, de la gente de la municipalidad y del cuerpo forense. A partir de eso se abren más canales de investigación, porque, por ejemplo, encontramos personas que podemos adelantar con situaciones de muy bajo peso, por eso vamos a tener informes específicos para ver el estado de cada uno. Pero además tenemos que, por ejemplo, empezar a investigar, porque vuelvo a repetir, no hay registro de nada. Si tenían obra social, por ejemplo, el PAMI tiene un médico de cabecera, si fueron llevados a ese médico de cabecera, si le siguieron con un tratamiento específico que en principio pareciera que no, o sea, no tenemos prácticamente constancia de que hayan tenido un tratamiento médico seguido que lo hayan llevado. Todo eso es un trabajo de investigación que vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de información. En una casa, ¿vale?, con muy pocos elementos para cumplir esa función, en la cual no tenían ningún tipo de organización específica con respecto a eso. Incluso tenemos que analizar situaciones anteriores que pueda haber habido. En principio, manifiesta que llegó a haber 20 personas a cargo de esta, que había otra casa al frente, alquilada. Lo que voy a decir es que en ese lugar había 8 y era absolutamente superado, o sea, ahí creo que podía haber 2 o 3 personas, lo subo. Entonces, la investigación que se va a seguir sobre esta persona es, no, vuelvo a repetir, el tema de la inhabilitación, todo eso son cuestiones que tienen que ver con salud pública. Nosotros vamos con la posible existencia de delitos, privación de libertad, abandono de persona, incluso una figura de la reducción de la servidumbre puede haber en esa situación. Eso es lo que nosotros estamos investigando y tenemos que probar. Y por eso la investigación tiene, por ejemplo, otra cosa, no sabemos los empleados que había.
Por ejemplo, para la reunir testimonio, hemos ido recabando nombres de personas que han trabajado ahí. Por ejemplo, esta persona manifestaba que había un supuesto médico de cabecera y da el nombre. Bueno, le vamos a interrogar justamente en estos días estamos buscando a este médico para ver si realmente era eso o era una mentira que hacía esta persona para dejar tranquila a la gente. Porque en principio también eso tendría que ver la situación, si es que así es ese médico, porque no hay ninguna constancia que lo hiciera, o sea, no hay ninguna, porque además no sé cómo prestaría los servicios con una cosa que no está habilitada, o sea, no podría facturarle, por ejemplo, a un servicio de salud a algo que no existe. Entonces es muy difícil pensar que eso sea realidad, o sea, que hayan tenido algún médico de cabeza. Igual, con respecto a las condiciones en las que se encontraba la gente, no encontramos, por ejemplo, ningún tipo de alimento ni de bebidas para que tuvieran. Ese día no había ni siquiera para hacerle un mate cocido o un té, literalmente, o sea, no había ni siquiera, como se dice, un saquito de mate cocido, de té, no había pan, no había mercadería. Y durante el mediodía, para dar también un ejemplo, una de la que hace de cocinera me pidió para hacerle de comer lo que tenían previsto. Básicamente eran 3 milanesas por 8, porque no había más nada. O sea, no tenía más nada. Esa es la comida que tenían prevista para el mediodía, y quizás sea la única comida que tenían al día, por también contarse que tenían. Doctor, una pregunta. Luego de que se hace público esta situación de los abuelos, de todo lo que hicieron ustedes, ¿cuáles son las medidas que ha tomado respecto a las investigaciones? Y por el otro lado también se aparecieron testigos claves con nuevas denuncias referente a esto. Bueno, parte de lo que busca, en principio estamos liberando oficios al Ministerio de Salud para que nos informe si existieron investigaciones o análisis anteriores o habilitaciones sobre el lugar al municipio de Jotobarac. Vamos a estamos buscando al médico, esta persona, a los cuales la persona encargada decía que supuestamente el médico encargado, nosotros no nos consta, pero justamente le tenemos que preguntar a esta persona. Estamos buscando entrevistar a las personas que supuestamente trabajaron, ya por nombre, tenemos más o menos ubicadas a otras personas. Tenemos además investigar la situación de cada uno, por ejemplo, si tenían obras sociales o si tenían médicos anterior o tratamiento anterior, para ver si ese tratamiento se continuó desde el momento que ingresaron a ese lugar. La constancia que probablemente no se hacía, o sea que cuando entraban no iban más a ningún médico y que además no seguían con la medicación que tenían que tener a cargo. Eso, por supuesto, tenemos que acreditarlo con los médicos de cada una de las personas. ¿Había medicamentos? Encontramos muy pocos medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que personas de esa edad, y por experiencia familiar, creo que todos tenemos por ahí un adulto mayor, en el caso de mi padre, hay innumerables cantidades y variantes de remedios que tendríamos que encontrar. Si había 8 personas, que quizá un lugar específico para ese tipo, no encontramos algunos medicamentos en un tupper, como se dice, pero así suelto. No encontramos las historias clínicas, que tuvieran historias clínicas de personas o algún registro para llevar la medicación de esta gente. O sea, por eso es que vamos a una invitación a una situación superior. No solo el hecho, que vuelvo a repetir, la falta de habilitación, eso es una cuestión administrativa. Nosotros vamos a la existencia posible de delito. Y además hemos tomado la decisión sobre todo de llevarlo a una situación que es global, con el conjunto. Hay situaciones particulares claras, pero creo que hay una situación que se generaba sobre todo los que estaban ahí y los que estuvieron anteriormente. Era toda una conducta, una forma de trabajar, una forma de actuar que tenía esta persona, en las cuales solo podían obtenerlo mediante situaciones prácticamente de ocultamiento hacia muchos de los parientes de esta persona, y además con respecto a lo mayor, mediante amenazas, mediante coacciones, poder mantenerlo en esa situación. ¿Estaban atados como se conoció públicamente? Nosotros cuando llegamos no lo encontramos, pero sí encontramos la persona, porque tenemos una fotografía de eso, la persona en la misma cama y con todavía las cuerdas puestas en la cama. Incluso la declaración de esta persona que así lo hacía. Desgraciadamente hemos tenido, porque seguimos tomando hechos anteriores,
hasta se ha tomado en muchos lugares como costumbre hacer estas cosas. Porque son por ahí lugares muy poco habilitados y tienen gente con demencia senil, son personas, y al no tener espacio, por supuesto, si juntas 4 personas de esas en una habitación que no entraría uno, no tenés el espacio para darle a esa persona, y encima no le dan medicación, no tienen el tratamiento, es muy probable que esas personas tengan reacciones de ese tipo. Entonces, proceden de esa manera, porque es la manera de poder llevar un grupo en esa situación. Lo que pasa es que no debería existir la situación. O sea, ellos son los que generan el problema con los mayores, porque sobre todo es la falta de atención médica y la falta muchas veces de medicamentos ya, ¿cómo se llama? Previstos con anterioridad. Entra con eso y empieza a cumplir, porque de repente no hay atención. ¿Cómo están los abuelos que fueron internados? Bien, yo tengo entendido, ya están compensados. Justamente vamos a pedir informe actualizado de eso, para que en este día, en estos días, tengamos bien los informes de todos, para, vuelvo a repetir, tener un perfil global de lo que pasa ahí. O sea, no las situaciones particulares, que vamos a atacar situaciones particulares, o sea, vamos a imputar a esta gente por situaciones particulares, pero fundamentalmente lo que queremos es cómo en conjunto o en grupo trabajar. Doctor, ¿qué ha pasado con las personas que fueron demoradas ese día? Bueno, en principio las personas fueron demoradas, puedo repetir, fue una situación muy repentina en la cual nosotros no teníamos ninguna constancia prácticamente nada. Lo que pudimos advertir en ese momento sí nos obligaba, y con el Ministerio de Salud, a cerrar ese lugar y derivar a las personas a otro lugar. Por repetir, esa es la fase administrativa para llegar a una fundamentación penal. Necesitamos justamente pruebas que son lo que estamos buscando ahora. Esto es, que no es solamente algo que funciona mal, sino una actividad que era delictiva en cuanto a su actuar. O sea, no era solamente un geriátrico que funcionaba mal o que gente que por ahí no estaba capacitada, sino que esa falta de capacitación de funcionar mal lo llevaron a una situación delictiva, lo cual es un paso superior. La falta de pruebas se da también, desgraciadamente, por la falta de control absoluto. Vuelvo a repetir. En los organismos administrativos no existe prácticamente constancia mínima. Una vez pidieron una habilitación, nada más. ¿Quién lo elegía? ¿Quién no elegía? No se sabe. Y en el otro, varias veces lo activaron, pero nunca lo cumplieron. O sea que tampoco tenemos nada para sacar de ahí. Todos los registros, todo lo que va a fundamentar una muy próxima acusación en contra de esta persona, va a ser la prueba que va a surgir de cada. ¿Están en libertad? Sí, en este momento encuentran en libertad y próximamente, seguramente esta semana, van a ser imputados de una figura más global, que el análisis de hechos particulares que ya tenemos probado, como privación de libertad en algunos casos, situaciones de amenaza igual que en otros, pero sí en una cuestión global que importe, por ejemplo, el abandono de personas. Para esto necesitamos los informes médicos que nos determinen de que esas personas no tenían un tratamiento médico, una alimentación, o sea, fueron puestas, son personas valetudinarias, o sea, que se necesitan de otro, fueron puestos a su cargo y no los alimentaron, no los llevaron al médico, no le dieron el medicamento. Eso, por ejemplo, al principio configuraría la figura de abandono de personas. Doctor, ¿qué responsabilidad le cabe a los familiares de estos abuelos? Bueno, también una cosa que se va a analizar, hay que ver también la diferencia entre la cuestión ética de haber por ahí abandonado a personas o confiado en estas instituciones estamos hablando que el penal y este fío son dolosas, o sea, son intencionales. Tenemos que evitar, porque ese también es lo que tenemos que hacer contra esta persona, que lo que hacían era intencional, o sea, no era que hicieron una cosa o le salieron mal, sino que tenían la clara diligencia de organizar algo de manera de que el resultado no va a ser muy distinto al que claramente se vislumbraba, ¿no? Entonces eso sí, se va a analizar la situación de las personas, pero en principio en el general de los casos era gente que fue engañada porque se le hablaba de médicos de cabecera, se le hablaba de situaciones de atención y cosas por el estilo que no existen. Pero evidentemente no
recibían visitas los abuelos, porque algún familiar debería haber encontrado o notado el estado de su... Muchos manifestaron no haber ido, otros que sí, pero que no se dieron cuenta o que le avisaban antes, entonces tenían que avisar antes, entonces cuando llegaban lo contaban más o menos. Sí, hay que investigarlo, no hay registro de nada, no hay ningún libro de registro de que la gente pueda ir o no haber ido, porque no hay registro de nada. Todo eso hay que reconstruir, todo. Normalmente en otros casos uno encuentra un montón de elementos anteriores, de pruebas anteriores, clausuras preventivas, controles, otras denuncias. Acá no hay nada. Esto ha funcionado más de 10 años y no hay nada. Nada, no existe ningún control, o sea, no tenemos información, documentada con anterioridad en absolutamente nada. O sea, todo lo que va a estar documentado es a partir de las 8 de la mañana que ingresamos ahí en adelante. Después, anteriormente no existe nada. O cosas irrelevantes, como, sí, lo imprimé para que viniera a explicar y no vino nunca, 10 veces. ¿Qué decían los abuelos? Bueno, eso el doctor Palacio estuvo más presente en el cargo de lo que puede contestar. Bueno, en ese momento en que pudimos hablar muy pocas palabras con los abuelos, estos abuelos estaban muy asustados y también la situación en la que estaban viviendo, las declaraciones que por ahí fueron voluntariamente haciendo, se notaban bastante resumidas, con mucho temor para poder expresarse, y es por eso que la decisión que se tomó desde la Fiscalía es darles tiempo, esperar que estos abuelos fueran compensados, que se encontraran y se sintieran en un lugar seguro junto con su familia, y vamos a esperar tomarle declaraciones a los que tienen sus facultades cognitivas que aún están intactas y pueden expresarse tranquilamente y pueden ser entendibles. Creo que principalmente de ellos va a surgir la mayor cantidad de evidencias de cómo eran tratados y cómo estaban, cómo se encontraban y cómo estaban limitados en expresarse en su locomoción, de poder salir, porque no podían salir al patio, no podían salir a donde hay una parte muy linda de un verde, un espacio verde, que tampoco podían salir porque encontramos una maleza que superaba el 1,5 metros, que era imposible que se pudiera utilizar esa parte del predio. Entonces vamos a esperar que los abuelos estén tranquilos y nos puedan contar cuáles eran las vivencias que ellos estaban pasando. Doctor, muy buenos días. ¿Pudieron hablar con los familiares de estos abuelos? Ustedes, a ver qué es lo que decían, si los iban a visitar asiduamente o directamente estaban desaparecidos. Es como dice como estaba expresando el doctor Olguín. Es bastante distinta la postura por ahí que han tomado algunos familiares por ahí manifestaban que sí, que no lo notaban a simple vista algo anormal, porque además que como son un espacio muy reducido donde estaban, no podían ir todos juntos los familiares a visitar un día, por ejemplo un día domingo, que fueran todos los familiares de todas las personas que estaban alojadas, sino que tenían que turnarse por el espacio reducido que tiene lugar. También era esa la excusa para que se anticipara la visita y poder preparar a los abuelos y que estuvieran por lo menos un poco más presentables. Eso es lo que estamos investigando también. Doctor, ¿qué características tenía la casa? Es decir, la cantidad de habitaciones, si había una cocina, cuántos baños. Las habitaciones, si no me equivoco, eran 2 habitaciones, pero los espacios eran muy chicos, las habitaciones son pequeñas, techos bajos, entonces el día que nosotros fuimos hacía un calor bastante importante, el ambiente era denso. Era la verdad un lugar bastante incómodo de estar para cualquiera de todos los que tuvimos que pasar ese día en ese lugar. Otra pregunta, ¿los familiares pagaban por este servicio? Los familiares pagaban, eso también estamos investigando cuál era la contribución que hacía cada uno para ese familiar, que fue variando, a uno le cobraron un monto, a otro le cobraron otro, tenemos que establecer cuál era la diferencia, si era porque a lo mejor generaba más trabajo o estaba en una situación económica mejor la familia. ¿Qué precio más o menos? Y variaba entre 350, con 200, algunos hasta dijo 800 o 900 mil pesos. ¿Se conoce si cuánto tiempo estaban estos abuelitos que pudieron encontrar? Y como dijo el doctor Olguín, no tenemos registro, o sea, estamos recabando la información de los familiares de lo que vamos pudiendo reconstruir.
son todos elementos que tenemos que salir a recolectarlos porque en el lugar no había los controles que seguramente tiene exigido el Ministerio de Salud en cuanto a los libros de registro que debían tener. En cuanto a esto que dice usted, doctor, del calor que estaban pasando los abuelos, ¿había ventiladores? ¿Había aire acondicionado? Había ventiladores, había también un aire acondicionado, pero un aire acondicionado de una frigoría que uno lo ve, además que un aire a simple vista notaba que es un aire viejo, que debe haber tenido esos aires chicos de 3.000 frigorías, pero solamente uno sentía el aire fresco largado cuando uno se acercaba a la mano, hasta el aparato, porque yo probé, hice eso, y me acerqué para ver si funcionaba o se veía nada más que la luz prendida, y solamente en la mano mía la sentía el fresco. No funcionaba el lugar, además que al estar tan cerrado, por más que estuvieran dando los ventiladores, el mismo aire caliente que da vuelta. ¿Estaba sucio el lugar? El lugar simplemente no se veía sucio, se veía barrido, no se veía desperdicios por el suelo, pero sí el olor, la verdad que por ahí llamaba la atención, el olor no era el que a uno le hiciera sentir que era un lugar higienizado. La carátula de la causa. Y la carátula de la causa, bueno, estamos esperando recoger las evidencias que nos falta recabar, como dice el doctor, y bueno, eso es lo que las evidencias que nosotros recolectemos nos va a llevar a ver cuáles son las figuras penales, cuáles encuadraríamos las conductas de estas personas que están investigándose. Inclusive, puede haber otras personas que no sean las que en su momento se encontraron en el lugar y fueron demoradas. Último consulto, la última pregunta. ¿Qué se puede decir de estas dos personas que fueron demoradas y que hoy están en libertad? Si son de la localidad, son madre e hija, ¿así algún detalle más que puedo ofrecer? Si son de la localidad, son, como dijo usted, madre e hija, se lo puedo confirmar, y la conducta de la más joven también fue bastante violenta, agresiva, con el personal que fuimos al procedimiento, inclusive se han realizado denuncias por parte de 2 efectivos policiales donde fueron amenazados por esta persona más joven, la hija de la señora, y también fueron amenazados frente a los testigos, y también es otra parte de la investigación que vamos a llevar adelante. ¿Qué edades tienen? La señora creo que era con más de 60 años y la joven alrededor de los 25 años. Gracias.